por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Aclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuní, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, estamos viviendo este tiempo de la Pascua, este tiempo de la resurrección del Señor. Y la palabra que hemos escuchado, ella nos va acompañando. Ella nos va mostrando al resucitado. Hoy la primera lectura que escuchamos estaba tomada de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces está el testimonio de Pedro. Nosotros, mis hermanos y hermanas, somos espacio-temporales. Es decir, estamos viviendo dentro del tiempo y dentro de un espacio. Y por eso entonces nosotros hablamos de pasado, de presente, de futuro. Y por eso pues estamos ubicados aquí en este lugar. Pero cuando nosotros hablamos de la resurrección del Señor, ya no podemos pensarla ni hablar en esos términos espacio-temporales. Porque
la resurrección trasciende el espacio y el tiempo. Y entonces ahí se nos complica especialmente la razón, no la fe, la cabeza, no la fe. La cabeza sí se nos complica, y más si le metemos ciencia, y si le metemos filosofía, y si le metemos todo eso, incluso tecnología, pues ahí sí que peor. Por eso, hermanos y hermanas, cuando hablamos nosotros y hemos organizado en 50 días, y hablando de un tiempo cronológico, quien más utiliza el cronos de los evangelistas es San Lucas, pero Juan no. Juan todo lo ubica en un mismo momento. En el mismo momento sucede como vamos a mirar en el testimonio, en la teología de Juan, en el mismo tiempo, al mismo tiempo sucede todo: resurrección, ascensión, Pentecostés, etcétera. Porque si nosotros nos quedáramos ahí en esas dos dimensiones o en esa situación, pues no entenderíamos cómo ha sido ya, nos están hablando de Pentecostés. Si Pentecostés no es a los 50 días, ¿cómo así que Pedro el día de Pentecostés? Sí, porque nosotros pues tenemos que comprender un poco más todo este acontecimiento de la resurrección. Entonces, el día de Pentecostés, pero Pentecostés fue el mismo día de la resurrección, y el mismo día de la resurrección fue la ascensión, y fue todo, porque en Dios el tiempo es eterno. Sí. Nosotros como occidentales nos cuesta mucho entender todo esto, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo para no quedarnos amarrados a la razón. Pedro predica. Pedro da testimonio, ¿sí? Y entonces, frente al testimonio de Pedro que hemos escuchado, la pregunta de la gente fue la siguiente: hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Esa fue la pregunta de la gente. Y esa pregunta que hace la gente, dice, al oír esto, se les traspasó el corazón, no la cabeza, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y entonces dice la palabra de Dios que los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Mis hermanos y hermanas, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta que hoy nosotros tenemos que hacerle al Señor y a la iglesia. Porque el Señor lo que tiene que decirnos, nos lo dice a través de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo místico, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cuerpo místico es el cuerpo resucitado de Cristo. Cristo habita resucitado ¿en quién? En su iglesia. ¿En quién? En nosotros. Y lo que Él tiene que decirnos y decirle a la humanidad, nos lo dice a través ¿de quién? De la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, hoy tenemos que volvernos a hacer esa pregunta: ¿qué tenemos que hacer hoy en este tiempo de pandemia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedro les dijo a ellos que se convirtieran, ¿sí?,
¿sí? Y que se bautizaran y que recibieran el don del Espíritu Santo. Eso. Pero ¿por qué Pedro le dijo a ellos? Porque ellos no sabían nada de Jesús, ni sabían que Jesús estaba resucitado, ni conocían toda la vida sacramental, ni conocían como nosotros. Pero a nosotros ya no tiene que decirnos que nos convirtamos ni que nos bauticemos, porque nosotros ya recibimos ese primer anuncio. O sea, nosotros ya aceptamos a Jesucristo resucitado como el Hijo de Dios, aceptamos sus sacramentos, aceptamos su vida. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos y hermanas? ¿Qué tenemos que hacer? Si nosotros tuviéramos ir a alguien que no sabe de Jesucristo, pues es anunciarle a Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa persona? Convertirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo, integrarse a la comunidad. Pero nosotros ya lo tenemos, la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La Iglesia nos enseña, y ojalá que ustedes, cuando tengan por ahí la posibilidad, echen una miradita al nuevo directorio para la catequesis. Nos enseña que en el proceso evangelizador hay 3 etapas. Y no es que la una siga a la otra, sino 3 etapas que se van distinguiendo. La primera etapa es la del anuncio, como Pedro, ¿sí? Que se llama la etapa querigmática, del querigma, del anuncio, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, como hizo Pedro. La segunda etapa es la etapa de la catequesis. La segunda etapa es la etapa de la formación, de la educación, del conocimiento de Jesucristo. La segunda etapa. Y la tercera etapa es la etapa de la pastoral misionera, de la práctica de la pastoral misionera. Son las 3 etapas del proceso evangelizador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros si nosotros ya recibimos el anuncio, ya aceptamos a Jesucristo, celebramos la Semana Santa, creemos que Él está vivo y resucitado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos toca mirar el Evangelio de hoy. María Magdalena, hoy en el Evangelio, nos ayuda con ese proceso. Ella amaba al Señor, lo quería con toda su vida, con todo su ser. Hasta ahí María Magdalena estaba muy bien, pero ella todavía no había entendido la resurrección. Ella iba a buscar a un muerto, ¿sí? Ella todavía no había comprendido que Jesús había resucitado. Y lo amaba con todo su corazón, con toda su vida. Tanto que ella fue a buscar, a embalsamar su cuerpo. Y eso para ella para cualquier persona era un riesgo, porque ir a hacer eso con uno que había sido ajusticiado en una cruz. Pero a ella no le interesa eso. Y entonces, pero mire que ella va allá, y para ella es normal cuando llega que los ángeles le pregunten que ¿por qué llora? Para ella es normal, ella no se escandaliza de los ángeles ni nada. ¿Por qué lloras, mujer? Y ella sigue insistiendo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Y Jesús también le pregunta lo mismo. ¿Por qué lloras? Y ella lo confunde con el que cuida el huerto, con el cuidador del huerto. Lo confunde. Y le dice, si, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo recogeré. Fíjense que hasta ahí hay afecto, hay todo lo que podemos encontrar en una persona que verdaderamente ama al otro, pero todavía no hay fe. Y puede ser que muchos de nosotros estemos ahí con Jesús. Pero cuando Jesús le dice María, ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro. Ahí es cuando María empieza su iniciación cristiana, su iniciación en el conocimiento del maestro. Y eso es lo que hoy necesitamos nosotros, la iniciación cristiana. Eso es lo que necesitamos, reconocer a Jesús como el maestro y hacer el proceso de iniciación cristiana. Porque la mayoría de nosotros hemos recibido a Jesús en el bautismo, en la Eucaristía, en la confirmación, en los sacramentos, pero no tenemos el conocimiento pleno, verdadero del Maestro. Y necesitamos la iniciación cristiana. Y este proyecto de iniciación cristiana, que pertenece a la segunda etapa, que se llama catequesis, este proceso es un proyecto de la Iglesia en Colombia, de nuestra arquidiócesis de Bucaramanga y de nuestra parroquia. Y por eso es que nosotros estamos haciendo la formación de los acompañantes parroquiales de iniciación cristiana, para hacer en el segundo semestre la invitación a todos los que quieran, bautizados, indiferentes, que quieran vivir el proceso de iniciación cristiana. Es decir, no solo basta decir Jesús te quiero, irlo a buscar para embalsamarlo, etcétera, sino realmente dejarnos enseñar, educar por Él. ¿A través de qué? A través de la Iglesia. Cuando Jesús le dijo eso, le dijo a María, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda y dile a mis hermanos. Es decir, ahora ella da el tercer paso. Después de que reconoce al Maestro, ¿cierto? Va y lleva el anuncio. Eso es lo que se llama la pastoral misionera. Va y lleva el anuncio. Y dice, María Magdalena fue y le anunció a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Hermanos y hermanas, miremos en esta Pascua dos acciones que necesitamos como iglesia. Primera acción que nos enseña la iglesia, y ahora se ve con mucha claridad en esta pandemia. Tres acciones, perdón. Primera, recuperar la familia. La familia nos salvó en la pandemia. Sin familia no podíamos nosotros. Entonces lo primero es recuperar la familia. Por eso este es el año universal de la familia. Si no somos capaces nosotros de recuperar nuestra familia, lo otro nos va a quedar más grande, más difícil. Entonces, primera tarea, la familia, siempre. Segunda tarea,
las comunidades cristianas, eclesiales y misioneras. No podemos vivir nuestra fe solitos. Cada uno, yo con Dios, esa fe intimista, no, eso no sirve. En África, la iglesia africana lleva mucha fuerza y se está convirtiendo en la esperanza del cristianismo católico. África, en cambio, América Latina, siendo un continente de mayorías católicas, cristianas católicas, ha venido bajando. Piensen ustedes Chile. Chile, cuando vino el Papa Francisco, cuando vino el Papa San Juan Pablo II, era aproximadamente el 80% de la población chilena católica. Cuando vino el Papa Francisco, menos del 50%. Y si ustedes miran en nuestra realidad colombiana y se ponen ustedes a mirar a sus vecinos y a toda la gente, nos vamos a dar cuenta de la situación. ¿Qué es decir? Que el cristianismo católico en América Latina es muy débil. ¿Y por qué es muy débil? Porque no es comunitario, porque no vive en comunidad. Lo que sí está haciendo África. África es en pequeñas comunidades. El cristianismo se desarrolla ya en pequeñas comunidades cristianas, eclesiales de la iglesia y misioneras. Y entonces, ¿qué necesitamos? Muy sencillo, organizarnos con 3, 4, 5 cristianos católicos, organizar una comunidad cristiana, eclesial y misionera, llevar las guías de apoyo y hacer los encuentros. 4 encuentros en el mes, un encuentro formativo, un encuentro de oración, un encuentro misionero, ¿cierto? Una experiencia, un encuentro fraterno de compartir y un encuentro misionero. 4 encuentros que podemos hacerlo cada 15 días. 2 encuentricos en el mes. En uno hacer la formación y la oración y en el otro la fraternidad y la misión. Por si no somos capaces de encontrarnos cada 8 días, porque hoy ponemos muchos peros a nuestra formación y a nuestra vivencia como cristianos. Entonces, nos cuesta sacar tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo que necesitamos: las comunidades cristianas, eclesiales y misioneras. Esas nos van a dar vida. ¿Por qué? Porque el cristiano católico no va a quedar solo, va a vivir en comunidad y va a formarse y va a orar y va a compartir y va a hacer la misión. Y lo tercero, entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar por la familia. Segundo, vivir la fe en comunidades cristianas, eclesiales y misioneras. Y tercero, hacer la iniciación cristiana, la catequesis. La iniciación cristiana es fundamental. Por eso, cuando nosotros nos prepararon para los sacramentos, por ahí a uno le preguntaban los mandamientos. Hoy hay personas que se confiesan únicamente mirando los mandamientos, pero no tiene los demás puntos de referencia que nos enseña la iglesia, que nos enseña el Señor. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Por ejemplo, las obras de misericordia. Los mandamientos son del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos y hermanas en el Señor, ¿qué significa? Que necesitamos iniciarnos a hacer el proceso de iniciación cristiana. ¿A quién? A todos. Todo aquel que verdaderamente quiera servir al Señor, quiera ayudar en la pastoral misionera, debe ser una persona que hace su iniciación cristiana. Hermanos y hermanas, ahí tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo María Magdalena. Que el Señor entonces nos regale a nosotros la fuerza,
y la decisión, porque esto se trata de tomar una decisión. Tomar una decisión que solamente cada uno de nosotros la tomamos. Para, primero, trabajar por la familia. Segundo, vivir la fe en comunidades cristianas, eclesiales y misioneras. Ningún cristiano que diga que no tiene comunidad cristiana, eclesial y misionera, eso es como una naranja que diga que no tiene naranjo. Entonces, ¿de dónde salió? Tuvo que salir de un palo de naranja. Y tercero, un cristiano que sea muy responsable haciendo su iniciación cristiana, para que realmente haga la catequesis que nos pide el Señor en este momento, y especialmente en este momento post pandemia, si así lo queremos llamar. Los invito para que meditemos un momentico esta palabra del Señor.